Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, queridos espectadores de todas las naciones. Gracias por sintonizar su programa Contacto Profético y acompañarme una noche más en esta maravillosa transmisión. Es para mí un gusto poder llegar hasta tu hogar a través de esta tecnología maravillosa y poder compartir un tiempo de la palabra del Señor. Mire, tengo un programa muy especial en esta noche y yo quiero iniciar leyendo el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios, capítulo 1, explica el motivo de los proverbios. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es interesante, queridos espectadores, que el libro de los Proverbios tiene 31 capítulos e inicia dando un énfasis del propósito de los proverbios y lo esclarece. Y luego empieza a desarrollar acerca de a quién va dirigido el libro. Dice, hijo mío, a un hijo, a alguien específico, a un hijo, esa es la palabra. Es un rey, es el rey Salomón, o me imagino que es David iniciando, hablándole a su hijo, ¿no verdad? Pero me impresiona que termina el libro de los Proverbios ya no refiriéndose a un hijo, ya refiriéndose a alguien que creció, que maduró. Y dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y ese es el último capítulo. Termina el capítulo elogiando a una mujer virtuosa, una mujer que supo enseñar a su hijo en el camino y en los principios. Si hablamos nosotros, queridos espectadores, de algo metafórico, podemos decir que el libro de los Proverbios nos está enseñando acerca de cómo educar a la iglesia. Iniciamos con un niño pequeño y terminamos con un rey, y la elogiada es la amada, la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? ¡Wow! Es interesante. Una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes que se están conectando a esta transmisión, a este programa Contacto Profético. Iniciamos meditando un poco en el libro de los Proverbios y quiero contarles, gracias por sintonizar, quiero contarles que tengo hoy en esta noche un invitado especial en nuestro programa, un amigo, un mentor, una persona que llevo poco tiempo conociendo, pero es como que si lo conociera toda la vida, o mejor dicho, es como que él me conociera a mí de toda la vida. Es el apóstol Edgardo Springer de la hermosa República de la Argentina. Apóstol Edgardo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Iván? Dios te bendiga a vos, a tu familia, a todos los que nos están escuchando. Sí, la verdad es que pareciera que nos conocemos hace mucho tiempo y es un placer, es un honor y como lo dije personalmente, lo voy a decir ahora en público, admiro a los jóvenes como tú que invierten su vida en ser la generación de recambio, la que nosotros estamos preparando, esa generación a la cual dejarle el legado para que continúen y hagan cosas aún mayores de las que nosotros hicimos. Amén, apóstol, me honra mucho el que usted pueda darse un tiempo en estar con nuestro espacio, y pues me halaga mucho lo que dice, pues la generación, somos una generación entrante. No considero hablar de generación saliente, porque como dice el libro de los Proverbios, dice, aprendió la profecía de la madre. Y yo creo que ustedes, los ministros que ya tienen un recorrido, pueden sentarse a enseñarnos a nosotros muchas cosas que necesitamos aprender. Y pues es para mí un gusto, y toda la comunidad de seguidores que yo tengo en mi red, poderlo conocer. Y queremos conocerlo un poco más a usted, apóstol. ¿En qué ciudad usted vive? Las actividades, la obra, la gracia que Dios le ha dado para que usted desarrolle el ministerio. Queremos saber un poco más de usted, apóstol. Cuéntenos.
Bueno, en este momento estamos acuartelados, no en cuarentena, sino acuartelados en Sí. Buenos Aires como un soldado en el cuartel en Buenos Aires, Argentina, y estamos pastoreando una red de iglesias, pastoreando pastores en este momento. Fuimos pastores durante casi 20 años aquí también en Buenos Aires y en este momento también desarrollando un ministerio pedagógico, un ministerio de enseñanza con una universidad cristiana, en este momento también ya trabajando en una plataforma virtual y por el otro lado también corriendo con escuelas de ministerio en diferentes países, sobre todo en el África. Y ahora como nos estamos, hay una palabra que se usó hace algunos años, años atrás, era la llamada globalización, ¿no? ¿Verdad? Pero ahora hay una especie de conexión, pues, nos estamos educando en el tema de la digitalización y eso es lo que se llama la globalización digital, ¿no? ¿Verdad? Que nos está orillando a nosotros a enfocar nuestros proyectos ahora de formas digitales, ¿no? ¿Verdad? De formas virtuales, pero me gusta mucho ese trabajo de escuela de ministerio en África. Cuéntenos un poco, apóstol, en qué ciudad, en qué sector del continente de África y cómo es esa dinámica del desarrollo ministerial en este sentido de la pedagogía. A mí me gusta mucho eso, apóstol. Cuéntenos un poco. Bueno, fíjate, Iván, que una cosa es el misionero que va y debe ir a un lugar que jamás fue permeado por el Evangelio. Pero otra cosa son los pastores locales. Entonces a veces confundimos y mandamos un misionero a un lugar donde está lleno de iglesias y creo que el misionero debe ir a un lugar donde no hay iglesias, donde no se conoce el Evangelio, donde es una punta de lanza para llevar el Evangelio, pero hay, por el otro lado, en muchas regiones del mundo, muchos pastores que no han tenido el privilegio de ser formados, de ser enseñados, tienen el llamado, aman a Dios con todas sus fuerzas, aman a Dios con todo su corazón, pero no tienen la formación y claman por formación. Por lo tanto, tampoco tienen acceso a seminarios formales por un lado, por el costo o la distancia y por la urgencia del trabajo. O sea, es tan urgente el trabajo que no da tiempo a que puedan formarse o apartarse para estudiar. Entonces, hoy día se reclama una dinámica diferente en la pedagogía, algo que nosotros no aprendimos porque nos dijeron, sino es como Dios nos comienza a dar una sabiduría diferente para cómo suplir esa necesidad. Entonces nosotros vamos sobre todo al este de África, en Kenia y Uganda, en este preciso momento. Justamente en este mes teníamos que haber viajado. El 31 de mayo teníamos un viaje previsto que obviamente se canceló. Y lo que hacemos son jornadas intensivas con pastores y líderes, nada más con pastores, sus esposas y la segunda línea, o sea, el copastor o un líder muy cercano al pastor. Y ahí lo que le damos es 50 y 50, es doctrina en ciertos aspectos muy necesarios y por el otro lado también visión, cómo llevar adelante la iglesia, no desde el punto de vista argentino o latinoamericano, sino poniéndonos en la situación de ellos, o sea, en la empatía de alguien que va a construir con ellos, no a decirles cómo hacerlo, sino poniéndonos codo a codo con ellos y empatizar en sus necesidades. Es impresionante esto que acabo de decir acerca de la pedagogía eh, que tiene que irse renovando y tiene que irse cambiando, quizás no la esencia, quizás no los principios, pero sí los matices y los colores, porque omitimos e ignoramos por desconocimiento mismo, ¿no? ¿Verdad?
omitimos las necesidades y las falencias que se tienen en esos lugares recónditos donde no tienen acceso al conocimiento. Por lo menos como nosotros, la cultura occidental, tenemos nosotros acceso a conocimientos, ya sea en la red de forma gratuita, ya sea de forma formal a través de las escuelas, academias y institutos bíblicos, pero es interesante cómo la misiología, porque eso es parte de la obra misionera, se tiene que adaptar a estos cambios, porque de una u otra manera es parte de la gran comisión tratar de ayudar a aquellas personas, como usted dice, que tienen pasión, que tienen el deseo, que están llenos del Espíritu Santo, pero les falta conocimiento y por sobre todo claman por conocimiento y nos adaptamos de una u otra manera. También me impresiona lo que usted dice de no imponer nuestra cultura, porque si nosotros imponemos nuestra cultura, terminamos siendo regionalistas o denominacionalistas, y ahí es donde encaja la obra apostólica que Pablo dice que me volví judío al judío, griego al griego, ¿no verdad? Que supo acoplarse las culturas. ¡Wow! Es impresionante, ¿no verdad? Le cuento algo, apóstol. Algo que me ha emocionado mucho es que ayer me tocó predicar a mí. Nosotros tenemos una iglesia en una comunidad nativa, en una isla. Aquí de hecho se llama la isla Cabeza de Matia, así se llama la isla. Es una comunidad nativa, pero no puede uno ir físicamente allá porque, como usted dice, estamos encuartelados. La forma que ellos se ingeniaron para que la palabra de Dios les llegue, ¿sabe cuál fue? A través de una llamada telefónica. Se puso la llamada telefónica, se la conectó por medio de Bluetooth a un parlante amplificado y la gente se reunió a la casa del Señor, se reunió a la casa de oración y a través de mi casa activamos la llamada telefónica y la programaron con el Bluetooth. Entonces empezamos a predicar desde aquí hacia allá. Y era algo motivante porque yo hablaba y decía, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y se escuchaba en el fondo, gloria a Dios. Porque hay gente que tiene necesidad, ama el conocimiento, lo necesita y claman por conocimiento. Y ahí aplica lo que dice la Escritura, que clamemos por obreros, porque hay muchos obreros, pero pocos son los fieles y muy pocos todavía los idóneos para ese tipo de trabajo. Sí, fíjate, Iván, que también nosotros en este año, que es un año como que estamos todos en stand-by en nuestras agendas, yo decidí no cortar la conferencia, sino que la vamos a hacer con traductor. Todo lo que teníamos planeado lo vamos a hacer online. O sea que cada uno desde su teléfono lo vamos a hacer igual porque no nos puede detener. Esto no nos puede detener y menos con las herramientas que tenemos. Entonces, te puedo contar algo, una anécdota de estos días también, ¿no? Nosotros tenemos uno de los pastores nuestros bajo nuestra paternidad, porque no solamente claman por conocimiento, sino claman por paternidad. O sea, no todos lo entienden, estoy hablando de África, muchos solamente ven al hombre blanco como un proveedor de dinero, pero hay una minoría, hay un remanente que busca paternidad, busca ser proyectado, buscan ser saetas en manos del valiente. Entonces, él me decía, tengo un terreno para ti para poner un instituto bíblico. Y yo le decía, hoy día con un teléfono en la mano, solo un teléfono en la mano ya tienes un instituto bíblico. Con solo un teléfono. Con solo un teléfono. O sea, ya lo tienes el teléfono. Creo que hoy día hay poder en la creatividad y necesitamos todo este tema de la pandemia. Necesita reenfocarnos en nuestros propósitos como iglesia. O sea que la labor apostólica, la labor profética, la labor magisterial de la iglesia, la labor pastoral de la iglesia, necesita reenfocarse, necesita volver a poner el zoom y enfocarse correctamente en las prioridades que tenemos como iglesia. O sea que no fuimos llamados a edificar grandes templos, sino grandes personas. O sea, edificarte. Necesitamos esa es nuestra prioridad.
esa es nuestra prioridad y necesitamos como apóstoles, como siervos del Señor, ir y correr detrás de ese llamado macedonio, que hay gente que dice, por favor, pasa y ayúdennos. Y hay personas que lo ven esto como nada más ir y sacarle fotos a toda criatura, ¿no? Ir a otro país y disfrutar de bellos paisajes. Y la verdad es que todo esto es un gran sacrificio. Nosotros se paga todo uno el pasaje, se paga la estadía, se le paga la comida, si hay 200 pastores o 300 pastores, se le paga la comida a esos 300 pastores y a algunos hasta se les paga el transporte para que puedan venir. Y hay pastores que caminan 2 o 3 días caminando para llegar a ese lugar y donde ellos se sientan, ahí es donde duermen. Entonces, es un desafío, es otra cultura, pero nada se puede hacer sin amor, Iván. O sea, es lo que 2 Corintios capítulo 5, verso 14 dice que Pablo decía que el amor de Cristo lo constreñía. O sea, esa palabra significa que lo presionaba. Y creo que necesitamos no estar presionados por una organización, no estar presionados por una autoridad, sino presionados por el amor de Dios hacia aquel que necesita. Que es el tema de la obra misionera es muy extenso, ¿no verdad? De acuerdo a la cosmovisión que uno tiene, ¿no verdad? Y siento que la iglesia se secularizó mucho, o nosotros, o la obra misionera, o no sé cómo expresarlo, la misiología, siento que lo secularizamos mucho. Siento que como que aún Dios usó este tiempo o está usando este tiempo de confinamiento o de pandemia o de crisis sanitaria para traernos una reflexión, porque puso un alto a todas las agendas que nos movilizaban de un lado a otro. Hablando de la misiología o de las misiones, aquellas misiones seculares, aquellas misiones de hoy voy a hacer una agenda porque necesito vivir de aquella agenda, porque también se ve mucho acerca de esto, ¿no verdad? Como usted lo acaba de decir, la misiología o la obra misionera en esos lugares, uno tiene que invertir recursos, no solamente para uno, la movilización, sino aún para a los otros, los pastores que van a llegar, si tienen equipo de sonido, a rentar equipo de sonido, si es comida, comida. Yo recuerdo la primera conferencia que hice en una ciudad llamada Huancayo, Perú. Así mismo fue. Tuve que sembrar, juntar amigos para que me ayudaran a sembrar en el, ¿cómo se llama?, el local, unos el sonido, otros, un grupo de jóvenes, era un grupo de jóvenes que yo había ayudado a ministrar en uno de mis viajes, y ellos reunieron a amigos y amigos y amigos jóvenes entre ellos y buscaron la forma de comprar la comida para darle de comer a toda la gente que iba a llegar a aquella conferencia. Entonces, siento que en algún momento perdimos el enfoque de la obra misionera y nos secularizamos. Todo fue un asunto de cuentas, de entradas y salidas, de qué me conviene, a qué país puedo ir, y nos olvidamos un poco del enfoque de eso que usted dice, apóstol, de que no edificamos templos, infraestructura, que a la larga esto se puede construir, pues si llega a venir Cristo, esto se va a quedar, ¿verdad? Pero nuestro trabajo es edificar seres humanos, edificar personas, ¿verdad? Y en eso, en ese desarrollo, apóstol, que usted ha tenido en la gente, ¿qué nos puede aconsejar a nosotros y a toda a toda esta comunidad que se está conectando, a la que les envío saludos de mi parte, de parte del apóstol, también a todos los que se están conectando de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Estados Unidos? Alguien aquí me escribió de Estados Unidos diciendo bendiciones, profeta. Aquí estamos conectados en Sacramento, el hermano Byron Gómez. Gracias a todos por su fiel sintonía. A los hermanos de la iglesia de Betel, dice, creo que eso es en Pandley, están conectados en Los Ángeles, Estados Unidos, en Concepción, Chile también, y a toda esta preciosa comunidad. ¿Qué nos puede aconsejar, apóstol? Hablemos un poco
de los principios de Dios, de los principios del reino, que nos van a ayudar a nosotros a edificarnos. Mira, lo primero que puedo decir es que la pasión, o sea, antes de entrar en el tema de los principios, creo que para aplicar los principios se necesita pasión. La pasión no es el resultado de hacer un curso, no es el resultado de una clase, no se puede uno graduar en pasión, sino la pasión es el resultado de la revelación de a quién sirvo, delante de quién estoy, con quién estoy, quién soy en Cristo, no con Cristo. Una de mis frases favoritos es que si yo estoy con Cristo, mañana puedo estar sin Cristo, pero si estoy en Cristo, no hay una manera de que pueda dejar de estar en Cristo, porque ya no soy yo, ya es Él en mí. O sea que esa pasión es una pasión que se hace cada día más fuerte, más intensa, una palabra que usan mucho los colombianos, los centroamericanos, ¿verdad? Esa es la intensidad del amor. Por el otro lado, el hecho, me preguntabas acerca de los principios. Yo creo que primero y principal, siempre Juan el Bautista, cuando empezó a hablar de Jesús, él empezó a hablar de un reino. En realidad, cuando él quería hablar del rey, hablaba del reino. Y la Biblia y el apóstol Pablo también nos dice en el libro de Colosenses, dice que nosotros fuimos trasladados al reino de Dios, fuimos trasladados al reino de su Hijo amado Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros fuimos trasladados a un reino, tenemos que entender los principios de ese reino. Nosotros podemos ser ciudadanos de ese reino, pero no entender los principios del reino. O sea, en otras palabras, nosotros podemos viajar a otro país, pero tengo que entender las leyes de ese país, los principios que rigen ese país para que yo no caiga en un delito o no haga algo que ofenda a las personas de ese país. O sea, que antes yo pertenecía a un reino y ahora tengo que aprender a cómo manejarme bajo ese reino. Eso es lo primero que yo debería decir, o sea, que somos salvos, pero tengo que aprender a vivir como salvo. Soy salvo por gracia, pero tengo que aprender a vivir bajo la gracia. Todo eso son principios que hacen a que nosotros podamos desarrollarnos y crecer y que esa vida plena que el Señor nos ha prometido sea una realidad y no sea una utopía, no sea algo de ficción. ¿No te parece, Iván? Sí, es interesante. Usted hablaba de Juan el Bautista, que cuando se refería al rey, hablaba también del reino, ¿no verdad? Y pues me gustó mucho la palabra pasión, apóstol, porque eso fue uno de los puntos que yo estaba predicando el día de ayer a los hermanos de la isla, acerca de la pasión, porque, porque lo que Juan el Bautista estaba diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y es lo que el diablo utiliza para apagar la pasión, es la falta de arrepentimiento. Pienso yo que ahí es el inicio de todo, con el arrepentimiento, que es el cambio de mentalidad continuo, según Romanos capítulo 12, vamos a mantener viva esa pasión. Y segundo, lo que usted dijo, no solamente consiste en estar con Jesús, sino en Cristo. Entonces ahí uno mantiene viva esa pasión, perseverando que uno pueda estar en Él. Y ahí no hay nada que nos remueva. Y ahí es donde se responden las incógnitas que mucha gente tiene. ¿Por qué la gente se aparta de Cristo? Simplemente porque nunca estuvieron en Él, estuvieron con Él, hablaron con Él, pero nunca fueron injertados en Él. Porque el que ha sido injertado en Él, Juan dice, el que está en Él no peca. No peca no en el sentido de que no se comete errores, sino que no peca en el sentido de la transgresión de Adán. Es decir, que voluntariamente decide darle la espalda al Señor. Es interesante eso. Mire, quiero comentarle algo que dice el apóstol Pablo al libro, a la iglesia de los Efesios. Pablo dice algo interesante, es una oración, dice, por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí viene el proceso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado, en lo cual, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Es importante, como lo dice el libro de Proverbios, apóstol, para la iglesia, en tratar de entender y conocer aquellos principios que nos llevan a conocerlo más a Dios, a conocerlo más a Cristo. No sé si nos puede a nosotros abrir un poco más el panorama acerca de esto, de la importancia de que si ya llegamos al arrepentimiento, ya aceptamos el mensaje del reino, ¿qué más continúa? ¿Qué más tenemos que hacer? Especialmente ahora, en este tiempo de confinamiento, que como usted lo dijo, quizás no lo veamos como un encierro, veámoslo como un encuartelamiento. Estamos siendo entrenados y equipados para algo sobrenatural o algo grande que Dios tiene preparado para nosotros. Sí, mira, lo primero que te diría es, voy a comenzar por el final. Lo que creo es que este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia en su conjunto como cuerpo de Cristo, no como congregación, sino como cuerpo. Este es el tiempo donde toda la iglesia será la gran protagonista, no algunas que otras personas que se desarrollan más y son famosos, sino que es el tiempo de los anónimos, es el tiempo de los escondidos, es el tiempo de los que el pastor quizás ni siquiera los tenía en cuenta. Ese es el tiempo donde el Señor saca como ese libro que no sé si alguna vez lo leíste de David Greco hablando sobre los vasos de honra. Ese vaso de honra escondido es el tiempo donde el Señor lo saca de lo escondido y lo pone en el frente. Es ese tiempo donde no hay más luces de colores, sino es la gloria de Dios la que viste a la iglesia. Ya no hay redobles de tambores, sino sonidos de trompetas. Ese es el tiempo de la iglesia. Es un tiempo tan tremendo donde yo siento en mi espíritu, esto yo lo vengo profetizando hace muchos años, que vendría un tiempo que el Señor estaba preparando a su iglesia, donde hay una iglesia emergente, hay una iglesia subterránea que va a salir a la luz, y creo que este tiempo de confinamiento es un tiempo que específicamente la iglesia va a entender quiénes somos, o sea, que ya no son grandes actividades eclesiásticas, sino somos grandes personas en Cristo, haciendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad de Dios. Solo eso, predicar el Evangelio y hacer discípulos, dar un mensaje de esperanza. Es todo lo que el Señor nos pide, no nos pide más nada, no nos pide que hagamos grandes congresos, que hagamos grandes eventos, no nos pide nada de eso, sino que lo único que Él nos está pidiendo es que prediquemos el Evangelio de la gracia, de la misericordia. Y por el otro lado, Iván, fíjate que tú haces énfasis en el arrepentimiento y yo creo que el arrepentimiento es una consecuencia de una revelación. O sea, el arrepentimiento en sí no es el principio, el arrepentimiento es una consecuencia de una presión del Espíritu, de una impresión del Espíritu en la vida de esa persona que lo lleva a arrepentirse. No es una oración que la persona hace para que alguien se calle y ya no le hable más, sino que el arrepentimiento es una profunda convicción de que soy un pecador y necesito un redentor. Ahora, eso viene por el Espíritu. La pregunta es si Pablo podría haber escrito de Efesios si él no hubiera en el camino a Damasco enfrentado a quien él perseguía, pero se acercó demasiado. A veces uno, aún de mala forma, se acerca a Jesús.
y él aún de mala forma se acercó a él, pero él lo cautivó con su presencia. Y creo que los que fuimos cautivados por su presencia, no hay manera, no hay forma de que podamos volver atrás, porque ya no vivimos nosotros, es Él en nosotros, y se da ese, ese misterio de Gálatas 2:20, donde ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, porque estoy juntamente crucificado en Él. La pregunta es si nosotros hoy hablaríamos en nuestros seminarios, en nuestras clases de Isaías, como hablamos, si Isaías no hubiera tenido esa revelación del trono. O sea que creo que hay un momento en nuestra vida donde uno dice, hay un momento donde yo comencé a caminar en la vida cristiana, me arrepentí, hice una oración, pero hay un momento en nuestra vida donde dice, ese día yo conocí a Jesús, que Ese pasaron punto de años. inflexión. Es el punto de inflexión. Pasaron años y hubo un día donde esa hambre fue saciada y ahí hay un principio, hablando de principios, el que busca encuentra, el que golpea se le abre, el que da recibe. O sea, hay principios, hay leyes del reino que hacen que cuando uno busca de Dios, no siempre, escucha Iván, no siempre pasa cuando yo quiero, sino es cuando Él quiere. Eso es tremendo, apóstol. Eso es tremendo. Eso es la educación de los padres a los hijos. No es cuando tú quieres, es cuando yo te lo doy. Es la educación de un Claro. padre a un hijo. Claro, porque también es hasta dónde estamos hechos, hasta dónde estamos dispuestos a correr detrás de aquel que nos salvó, de aquel que nos llamó, es hasta dónde estamos dispuestos. Yo en mi libro, bueno, también soy escritor, en mi libro, Es en tremendo, mi libro yo escribí bendiciones. un capítulo acerca, ¿te acuerdas cuando Jesús los invitó a pasar al otro lado? Sí, sí. Y entonces cuando Él los invita a pasar al otro lado, la multitud dice que se fue la Sí, multitud. Pero un pequeño grupo de sus discípulos, eran sus 12, y un pequeño grupo que quedó con Él. Y la pregunta es, ¿estaban cansados? Porque te imaginas, ¿no? Si nosotros nos pasamos de los 45 minutos, ya la gente mira la hora. claro. Ya, ya se Jesús, fastidia Jesús predicaba desde la mañana hasta la tarde. el temple, ¿no? Y entonces, y sin comida, sin nada. Entonces ya la gente tenía hambre, estaban cansados, pero ellos dijeron, si Jesús está aquí, yo me quedo. Y yo le puse en el libro los diferentes, o sea, lo llamé los diferentes, los distintos, ¿no? Que somos los que nos quedamos la milla extra, esa hora extra que decimos, si algo va a pasar, yo quiero estar ahí, yo no me quiero mover. ¿Verdad? Y entonces ellos dijeron algo, Iván, que dijeron, bueno, pero si Jesús nos invita a ir al otro lado, entonces no ir a la barca. Pedro le dijo, porque yo entré en el túnel del tiempo y pude ver ahí a ver qué Pedro decía, y Pedro le dijo, pero maestro, yo soy pescador, de noche no conviene, de noche no. Y Jesús le dijo, es ahora. Y a veces el Señor, Iván, nos pide cosas cuando no vemos nada. Nada. O sea, cuando todo está oscuro, cuando sale una pandemia, cuando todo se sabe mal, cuando todo se va en contra, el Señor nos dijo, hay que cruzar al otro lado. Hay un momento para cruzar. Pero fíjate que ellos dijeron, bueno, Jesús está en la barca, ¿qué nos puede pasar? Y lo peor pasó sobre la barca. Se levanta una tormenta. Ahora, fíjate que hay una revelación ahí que ellos preguntaron cuando Jesús se levantó y calmó el mar, calmó el viento, ellos se preguntaron, ¿y este quién es? El punto de inflexión.
sea, ¿quién es? Y ahí ellos se dieron cuenta, dice que temieron. Por lo Claro, ahí tanto, tuvieron la yo no revelación puedo, ahí. claro, porque ellos lo veían como el maestro, como un maestro, como un rabí, pero no lo veían como el hijo del Dios Todopoderoso ahí en esa barca. Entonces, fíjate, Iván, que ellos temieron. Entonces, hay veces que uno le dice a la gente, usted tiene que tener temor de Dios, y la gente dice, pero ¿cómo? Yo trato, pero no me sale. Ah, pues, Entonces, o sea, hay que subirse a la barca y tener esa revelación de quién es Jesús, para que después del otro lado conquistemos toda una región, porque ellos conquistaron toda una región, pero había que pasar al otro lado, pero en ese proceso es espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. ese apóstol que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2 escribe acerca de las aflicciones, de hecho lo titula la Reina Valera las aflicciones de Pablo, en donde él dice, tuve sentencia de muerte, pero Dios me libró. Y ahí da una serie de cosas diciendo que la sentencia de muerte y el proceso que pasó fue para consolación de otros, dice. Y pues eso se impregnó en su espíritu, dice, el testimonio de la gloria de Dios. A veces nos toca a nosotros pasar esos procesos. Dios está con uno y nos toca aconsejar. Por ejemplo, en mi caso, unas semanas anteriores de la pandemia, estaba aconsejando a la iglesia, diciéndole que vamos a entrar en un tema complicado. Ya Dios me había hablado por revelación de que vamos a tener que aún sufrir lutos porque familiares van a fallecer. Y entonces, apenas comienza la pandemia, uno de los primeros que fallece es mi papá. Y eso fue un choque para mí, porque como quien dice, yo me preparé para aconsejar a otros, me preparé mentalmente, con conocimiento textual, para servir de consejero para otros, pero no me había preparado para mí mismo. Entonces Pablo dice, tuvimos sentencia de muerte y aún nos afligimos, es decir, aún como usted lo mencionó, la tempestad vino sobre la barca, pero Jesús estaba ahí. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la muerte de mi papá fue muy dolorosa, con mucha incertidumbre, pero sé que en medio de todo esto, aquí en mi casa, aquí conmigo, ha estado la mano del Señor. De otra manera nos hubiéramos vuelto locos compartiendo cosas en las redes sociales, como la gran mayoría que no tiene a Dios, compartiendo incertidumbre, compartiendo falta de esperanza, pero eso es importante, los diferentes, me gustó. Apóstol, deme una licencia para tomar su mensaje y en algún momento predicarlo. Ya ahora hago mío esa revelación. Es tuyo. En la primera vez que la predique, voy a decir, mi amigo el apóstol Edgardo lo dijo, pero ya después que lo predique por segunda o tercera vez, voy a decir, a mí Dios me lo reveló. La verdad, Iván, es que a veces pedimos cosas en las personas que las personas no pueden porque simplemente no conocen. Entonces, la única manera de conocer a Jesús no es el día que me convertí, sino conocer a Jesús es el día que me subí a esa barca y estuve dispuesto a cruzar al otro lado con él. Es la obediencia, es el decir, no voy a ser un cristiano a medias, sino voy a ser un cristiano porque simplemente Cristo vive en mí. Esa es la gran diferencia. Y creo que hoy en día lo que está sucediendo es que el Señor está impregnando a personas con el olor fragante de su presencia. O sea, personas que son anónimas, que no dábamos, en Argentina decimos no dábamos 2 pesos, ¿no? Y vos decís, ¿cómo puede ser? Eso Dios está haciendo, está levantando jóvenes, jóvenes del barro, sacándolos y poniéndolos en eminencia y avergonzándonos a nosotros, los que algo creíamos que sabíamos, avergonzándonos en cómo extienden el reino, cómo hacen la obra del ministerio. Entonces creo que
Este es un tiempo donde necesitamos imperiosamente enseñar la palabra para que no solamente sea el poder de Dios, sino la sabiduría, porque hay personas que están llenas del poder de Dios, llenas de la gracia de Dios, pero necesitamos añadir sabiduría. La razón, apóstol. Tiene toda la razón. Dios va a usar en este tiempo aún lo que nosotros no nos imaginábamos. Hace un tiempo atrás conocí gente, hablando de ministros, que satanizaban la tecnología y decían que hacer ministerio por medio de vías digitales, hablando de YouTube, no era de Dios. Pero ahora la situación, o quiero decir mejor, Dios nos ha orillado a usar esto que en su momento se satanizó. Como aquel predicador que dijo que los televisores eran la caja del demonio, la caja del diablo. Y años más adelante usaba los programas de televisión para expandir el reino. Entonces, de una u otra manera, Dios está levantando a mucha gente que no sabíamos. Hoy, bueno, hablemos de esta manera. Dios se está levantando y también Dios espera que se levante, porque también hay gente como aquel siervo malo y negligente que escondió su talento y tuvo miedo de salir, tuvo miedo de compartir, tuvo miedo de desarrollar aquello que Dios lo llamó para desarrollar en este tiempo. Apóstol, estamos ya pronto a terminar nuestro programa. En medio de la conversación, usted me lanzó algunos principios: obediencia, tener pasión, tener conocimiento, ser fiel. Me gustaría que nos dé un poquito, ya para terminar así, esquematizado a toda nuestra comunidad, de qué principios de reino nosotros tenemos que empezar a conocer y practicar ahora que se viene la nueva normalidad, porque ya estamos a punto de entrar. No sé qué pasará en Argentina, pero aquí en Ecuador ya nos estamos preparando a volver a los templos, ya con un nuevo protocolo, ya con una nueva normalidad. Ya no será lo mismo de antes, por lo menos en un buen tiempo. Y eso es algo que nos estamos adaptando. Ya es costumbre cargar nuestra mascarilla, el frasco de alcohol con gel, casi que es nuestro mejor amigo. Cuando salimos de la casa, llevamos nuestras llaves y también nuestro frasco de alcohol. Ya es nuestro acompañante. Así que poco a poco se está retomando una nueva normalidad, cada uno a sus trabajos, como le repito, la iglesia. ¿Qué principios del reino la iglesia debe de tomar ahora? Claro, todos son válidos, pero en este momento, nueva normalidad. Que no salgan algunas personas, ¿cómo lo puedo decir? Tergiversando las cosas y diciendo, esto ya no funciona en este tiempo, esto sí funciona en este tiempo. ¿Qué palabras integrales pueden ayudarnos a nosotros en este momento? Estamos entrando en esta nueva normalidad, apóstol. Ya usted lo dijo en toda la sesión, pero me gustaría que lo esquematice ya para terminar, apóstol. Ok, mira, Iván y audiencia, el tema es así. Nosotros somos una generación que pasamos cambios brutales, continuos. O sea, vivimos cambios sistemáticamente durante toda nuestra vida, prácticamente. Imagínate que yo jamás, si me decías hace 10 años o 15 años que íbamos a estar hablando de esta forma, yo te diría, bueno, eso podría ser en el cielo porque ya Cristo vino, pero esto no iba a pasar. Pero nosotros necesitamos adaptarnos a los cambios. No, yo no diría una nueva normalidad. Yo creo que la iglesia necesita no adaptarse a la sociedad, sino la iglesia necesita adaptarse a la voluntad de Dios para este tiempo. Creo que necesitamos adaptarnos a lo que Dios quiere hacer hoy y usar las herramientas que Dios nos da hoy como iglesia. Por el otro lado, los principios que yo creo que, por otro lado, es que necesitamos aprender para no volver
hacer lo que hacíamos antes, si no habríamos fracasado. O sea, decir, bueno, vamos a hacer iglesia y hagamos todo lo que teníamos planeado en nuestras agendas, entonces no ha servido para nada. Creo que lo que tenemos que entender que nuestra iglesia es nuestra ciudad. Tu iglesia es Guayaquil, no es el templo. Tu iglesia es Guayaquil, tu iglesia es la ciudad y necesitamos entender eso. O sea que nosotros tenemos que salir y hacer discípulos, no que nuestra iglesia crezca, sino que el reino crezca y que la iglesia va a crecer por añadidura. O sea, eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que necesitamos volver a los rudimentos, a los fundamentos. Cuando le preguntaron a Jesús qué es qué es lo fundamental, él dijo, amar a Dios por sobre todas las cosas. A Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Hoy día Dios no puede ser parte de la agenda de nadie. Dios está fuera de nuestra agenda. Dios es Dios y está sentado en su trono alto y sublime y sus faldas sigue llenando el templo y nosotros necesitamos ir delante de ese Dios y caer delante de él y postrarnos delante de él y adorarlo delante de él. Amar a Dios por sobre todas las cosas, ese es el principio. Amar a mi prójimo no porque me obligan a hacerlo, sino simplemente porque Dios lo ama y lo va a amar a través de nosotros, no queda otra. O sea, Dios no se le ocurrió mejor idea que usarnos a nosotros para amar al otro y para mostrarle un camino, para mostrarle esperanza. Y en este tiempo de pandemia, nosotros, yo creo que más que hablar del apocalipsis, aunque sí yo creo que hay señales inequívocas de que Cristo está a la puerta, no significa eso que será mañana. Sé que hay principio de dolores, pero sí debo decir que en ese tiempo no es un tiempo de esconderse, sino es un tiempo de salir y predicar el evangelio con más pasión. Hablar de la esperanza, de la gracia, hablar de que Dios ama por encima de nuestra capacidad de amar. Dios ama más, el amor ágape de Dios a través de nosotros. Y por último, yo creo que necesitamos volver a replantear nuestros ministerios pastorales, replantear nuestros ministerios apostólicos, replantear el ministerio como evangelista, replantear el ministerio del maestro y revalorizar el ministerio del maestro. O sea, necesitamos recuperar, restaurar. La Biblia habla, y es el nombre de nuestro ministerio, tiempo de restauración, que necesitamos. Hay un, iba a haber un tiempo de las cosas. Por lo tanto, en ese tiempo, y querida audiencia, hermanos que me están escuchando, necesitamos replantearnos quiénes somos en Cristo Jesús, a qué Dios nos llamó y decir juntamente con él, Jehová cumplirá su propósito en mí. No venimos para ver cómo Dios cumple propósitos en otros. Nosotros también somos parte de ese propósito y nadie quedará fuera. Tremendamente poderoso, apóstol. Tremendamente impactante y tremendamente revelador, apóstol. Doy gracias a Dios por ello. Querida comunidad que se acaba de conectar, que está viendo esta transmisión, esto que acaba de anunciar y comunicar el apóstol es trascendental. ¿En qué se resume todo? Se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Demostrar el amor al prójimo a través de la gran comisión, de predicar la palabra, de hacer los discípulos del Señor, de presentarle a Dios discípulos continuamente, no necesariamente para una denominación, para una iglesia, un templo, sino para el reino de Dios. En eso consiste nuestro crecimiento en todos los ámbitos, ¿verdad, apóstol? Amén. O sea, nosotros, uno de nuestros hijos espirituales, el apóstol Ricardo Gallegos, que es, también tú lo conoces, él durante mucho tiempo, y creo que lo va a seguir haciendo en algún momento, el Congreso Gente de Reino. Y nosotros somos eso, gente de reino. Somos gente de reino y necesitamos tener una visión de reino. Eso es lo más importante, una visión de reino que hace que podamos ver al mundo como Dios lo ve. O sea, para nosotros quizás ir al África es una epopeya, pero para Dios es ir aquí a la vuelta.
O sea, Así es. necesitamos tener una visión más amplia, y Dios siempre, 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 Iván, va a proveer cuando hay visión. O sea, donde hay visión hay provisión, y quiero aprovechar este momento también hay hermanos de México que nos están escuchando en este momento también, que están conectados, y agradecer. Algunos de ellos son también benefactores en nuestro ministerio, o dadores en nuestro ministerio, y bendecirlos también, y saber que otro principio es que jamás podemos hacer las cosas solos. Nunca. Siempre tenemos que ser parte de un equipo, siempre necesitamos ser parte de un cuerpo, siempre necesitamos ser parte de una red, siempre necesitamos ser parte de y otros ser parte de nosotros. Siempre necesitamos ser parte de alguien, porque solos es imposible, es imposible. Es muy cierto. Dice el libro de Eclesiastés, creo que Eclesiastés o Proverbios dice que es mejor dos que uno, porque si uno cae el otro lo Eclesiastés. levantará, y si el uno, Eclesiastés, ¿verdad? Dice el uno lo levantará, y si el uno tiene frío el otro lo calentará, pero hay de aquel que está solo, el llanero solitario, aquel que tiene esa como visión de primero yo, luego yo y después yo, o sea, solo. Pero sí, el reino, el cristianismo funciona en comunidad. Me gusta mucho eso, me gusta mucho eso. Apóstol, gracias. Y quiero, pues, obviamente también bendecir a esa gente que se ha conectado, amigos suyos de México, que han sido sus patrocinadores, sus socios, se puede decir, en esta visión ministerial. Que Dios nos rebendiga muchísimo, que la ventana de los cielos se abran de forma continua en la vida de cada uno de ellos. Amén. Esto que hacemos nosotros, Amén. queridos espectadores, de charlar, es para la edificación de ustedes, la edificación del cuerpo de Cristo. Charlamos temas importantes, cumplimos lo que dice la palabra de Dios. Cuando os reunís, cuando se reúnan, dice, hablen cánticos, salmos espirituales, alguna palabra, algo que sea de edificación. Hoy, hoy no podemos reunirnos físicamente, pero hacemos esta plataforma de reunirnos virtualmente para charlar, y que nuestra charla sirva de edificación a cada uno de ustedes. Acaban de escuchar al apóstol Edgardo Sprinkle, un hombre experimentado en obra misionera, que el consejo divino es amar a Dios y amar al prójimo. Yo admiro mucho el ministerio que tiene el apóstol Edgardo Sprinkle, y le agradezco mucho a Dios que lo haya conectado a mi vida para que me pueda mentorear algunas áreas que necesito ser mentoreado. Dios así, de esa manera trabaja. Cuando alguien me pregunta a mí, profeta, ¿usted está solo o está acompañado? Bueno, yo no me gusta. Sí me gusta estar solo. Amo la soledad. Amo la soledad de mi casa porque me gusta estar siempre en comunión con el Espíritu Santo. Pero en realidad odio estar solo. El problema no es estar solo, el problema es sentirse solo. Yo tengo un pastor, mi pastor es mi suegro. Yo tengo un apóstol que está en los Estados Unidos, pero estoy rodeado de muchos mentores. El apóstol Edgardo Sprinkle lo considero un mentor. Mencionó también al apóstol Ricardo Gallegos, que en algún momento también lo vamos a tener aquí en mis programas. Y también ahí lo considero como un mentor. Dios me ha permitido tener así mentores de los cuales me puedo sentar a aprender, y qué mejor que usted aprenda, hermano querido que me está escuchando, o amigo que todavía no tiene a Jesús en su corazón. Rodéate de gente sabia y tú aprenderás a hacer lo mismo. Pero si te rodeas de gente pecadora, de gente insensata, tú aprenderás lo mismo. Cuando me refiero de que te rodees de gente pecadora, no me refiero, como dice Pablo, que te alejes de los fornicarios del mundo para no predicarles la palabra, sino de no sentarte a aprender de ellos, a aprender sus valores y sus principios. Pablo le dice, creo que los filipenses le dice, sed imitadores, sed imitadores de mí. Pablo le dice a Timoteo que sea imitadores de él, como él es imitador de Cristo.
Apóstol Edgardo, unas últimas palabras para cada uno de los espectadores que lo acaban de escuchar y a nuestra comunidad, a los hermanos de nuestra iglesia que también ahora ya lo están conociendo. Bueno, primero quiero saludar por las dudas que esté escuchando o alguien le diga al apóstol Dionisio Castillo, al apóstol Byron Walter, también un hombre de Dios que amo muchísimo, ha estado visitando nuestra iglesia en varias oportunidades. Quiero saludar también a la iglesia de Guayaquil, a tu iglesia, a la comunidad que ustedes pastorean. Es un honor para mí saludarles y bueno, esperamos en algún momento, Dios mediante, visitarles y estar con ustedes. También a todos los que nos están escuchando, a los pastores de nuestro, si alguno está conectado, aquí en Argentina ya es bastante tarde, ya son pasada la medianoche, pero les envío un abrazo fraterno, con mucho amor a cada uno de ustedes. Y nada más decirles que siempre es una frase, parece una frase hecha, que lo mejor está por venir. Pero en Dios la verdad es que todo ayuda bien, dice la palabra, a los que le amamos a Dios. Y creo que aquellos que sabemos capitalizar las experiencias, aprender de cada experiencia, por más traumática que sea, Dios nos hará crecer y nos hará reverdecer y nos hará seguir conquistando nuestro destino en Cristo. Les bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declaro sobre cada uno de ustedes la bendición de Dios conforme a sus promesas en gloria. Edgardo, gracias por ser parte de nuestro programa especial. Usted ha sido un invitado muy cariñoso, ¿no es verdad? Y pues toda la comunidad pues lo bendice de la misma manera. Gracias, Apóstol Edgardo. Queridos amigos y hermanos, hemos llegado a la parte final de la programación. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Me gustaría saludarlos a todos, pero veo que son muchos, así que puedo decirles que los quiero mucho. Gracias por sintonizar. Usted sabe que lo llevo aquí en mi corazón cuando hasta la parte final de nuestra programación. Cuando usted yo lo veo que está conectado, porque yo me doy cuenta cuando usted está conectado y permanece hasta el final de la transmisión. Yo lo llevo en mi corazón y lo llevo todos los días en mis oraciones al Señor. Gracias por sus palabras, por sus bendiciones. Por ahí vi bendiciones, profeta Iván, bendiciones al apóstol Edgardo. Gracias. Nosotros lo vamos a leer y le prometemos, vamos a orar por cada uno de ustedes para que Dios los bendiga en sobremanera. Nos vemos el día de mañana a las 10 en punto de la noche. En esta misma sintonía, invita a un amigo, comparte la transmisión. Si este programa te pareció relevante, comiénzalo a compartir en tus redes. Dale like, compártelo en tus redes sociales, en tu Facebook. Bájate el link y pásalo por el WhatsApp. Compártelo. No te quedes tú solo con la bendición. Amén. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo y la paz de Dios repose en vuestros corazones. Chao, chao. Nos vemos mañana.